Gracias. Como les mencionaba, en este ejemplo había una variante de la irrigación de los tálamos. Como pueden observar nuevamente, aquí tenemos cuatro secuencias, ¿no? La primera secuencia que estoy señalando es la secuencia T1, la siguiente es la secuencia T2, la tercera es la secuencia de difusión y la última la secuencia del mapa ADC. Como iniciando les mencioné, existen variantes en la irrigación de los tálamos, ¿no? Y hay una, la cual se denomina la arteria de Percherón. Cuando ocurre una obstrucción de la arteria de Percherón, nosotros podemos observar este tipo de infartos, ¿no? Ese es el denominado infarto de la arteria de Percherón. Como pueden observar, existe restricción de la difusión justo de ambos tálamos. Y este paciente probablemente va a tener una alteración del despierto, ¿no? Una alteración que lo lleva a coma. Otras lesiones directas que se pueden observar, ¿no? Les mencioné otro ejemplo, ¿no? El top de la basilar. Cuando se ocasiona el top de la basilar, émbolos, ¿no? Son de alguna forma fraccionados a nivel del top de la basilar y estos pues van a distintas circulaciones, como por ejemplo arteria cerebral posterior, arteria cerebrosa superior. Como pueden observar, miren, ambos hemisferios cerebelosos con infartos, ambos occipitales, ¿no? También con infartos, en el centro, en la protuberancia mesencéfalo infartada, ambos tálamos infartados, ¿no? Esto es típico de un síndrome de top de la basilar. Ahora, puede existir lesión bilateral de la corteza, ¿no? Y de la sustancia blanca. Esto generalmente cuando hay traumatismos, ¿no? En algunos infartos, pero deben ser pues infartos extensos. Muy difícil pues que ocurran infartos de repente bilaterales, a menos que exista opresión de las arterias por el infarto primario, ¿no? Pacientes que pueden cursar con encefalitis o hipoxia, ¿no? Después de una parada cardiorrespiratoria. Esto, por ejemplo, ¿no? Cuando ocurre lo que se denomina la lesión axonal difusa, pacientes que de repente están en motocicleta o están manejando auto o sentados en un bus y de pronto se ocasiona un accidente, se produce un fenómeno de aceleración y desaceleración. Entonces, por este fenómeno de aceleración y desaceleración, los axones de las células, ¿no? Nerviosas, lo que hacen es estirarse, ¿no? Y ocasionar microhemorragias, como las que observan ahí en puntos rojos, ¿ya? Son microhemorragias. Y aquí en las flechas negras también se pueden observar mejor en esta secuencia del T, ¿no? Aquí podemos evidenciar lesiones bilaterales, ¿no? Probablemente sangrados, como en este caso, asociados pues a sobreanticoagulación. Ahora, existen algunas lesiones que puedan ser reversibles, ¿no? Como también algunas pues que sí ya causan un daño y prácticamente van a tener como consecuencia pues una alteración del estado del despierto, ¿no? Como las que ya hemos estado mencionando. Ahora, de las alteraciones metabólicas, a la cabeza pues está la hipoglicemia, la hiperglicemia, la hiponatremia, hipercalcemia, perdón, o alteraciones del amonio, ¿no? La hiperamonemia, que puede ocurrir, por ejemplo, cuando existe alteración hepática, ¿no? La falla hepática en pacientes que cursan con problemas del tiroides, ¿no? Ya sea el coma mixedematoso o la tormenta tiroidea o en pacientes con déficit crónico de vitamina B1, ¿no? Que los pueda llevar a la famosa encefalopatía de Wernicke. Pacientes alcohólicos, por ejemplo. Otras alteraciones metabólicas, ¿no? El uso de algún hipnótico, opioides, o también, por ejemplo, la toxicidad. Quizás alguno de ustedes recuerda que hace unos años existían aquí casos, ¿no? De personas intoxicadas con metanol, ¿no? El metanol pues es tóxico, ¿ya? Otras, por ejemplo, también el uso de algunas drogas, ¿no? Antiepilépticas o algunos
digamos de alguna forma, sustancias usadas para el control de plagas, ¿no? Que se usan para fumigaciones, ¿no? Que puedan también ocasionar alteración del estado del despierto. Dentro de la evaluación clínica va a ser muy importante entonces una adecuada historia clínica, ¿no? Dónde fue encontrado el paciente, si esto ha sido súbito, progresivo. Por eso es importante saber si el paciente ha tenido alguna medicación, si es psiquiátrico o si el paciente pues ha usado antibióticos, ya que existen también procesos que alteran la conciencia, pero están asociados a infecciones, como por ejemplo en la meningitis, en las encefalitis. Por eso es importante una adecuada valoración en lo que vendría a ser pues la historia clínica, ¿no? La historia clínica del paciente. De la misma manera, también es importante algunas escalas, ¿no? Como por ejemplo, de repente la más escuchada y la que ustedes usan bastante, ¿no? Que es la famosa escala de Glasgow. En la escala de Glasgow ya ustedes pueden valorar, ¿sí? La respuesta motora, la respuesta ocular, la respuesta verbal. Y en la escala de Ford, también que se usa sobre todo en el ámbito de UCI. Ahí está la famosa escala de Glasgow. Recordar que en la escala de Glasgow, lo único que es espontáneo es la apertura ocular, ¿no? Es lo único que te marca espontáneo, ¿sí? Lo demás no espontáneo, lo demás no marca la espontaneidad. Por ejemplo, si uno valora la parte motora, en la parte motora lo que se valora es el hecho de que el paciente obedezca o no obedezca las órdenes, ¿sí? Y en lo que vendría a ser respuesta verbal, lo que se evalúa es la orientación del paciente, ¿no? Ahí no tiene nada que ver lo espontáneo, ¿ya? Eso sí, ténganlo siempre en consideración porque a veces los lleva al error, ¿no? Piensan que porque el paciente se mueve, ya, tiene 6 puntos en la parte motora. Y la otra escala, la escala de Ford, que también utiliza respuesta ocular, respuesta motora, pero a la vez implica la valoración de los reflejos de tallo cerebral, además de los patrones de respiración. En el examen general, uno también valora, por ejemplo, si el paciente presenta algunos signos característicos, como el signo de Battle, que nos indicaría que existe una alteración, por ejemplo, a nivel del peñasco, o el famoso signo de los ojos de mapache, que nos indicaría pues fractura del piso anterior. La temperatura también, ¿no? Importante valorarla. ¿Por qué? Porque pacientes con hipotermia, ¿no? Y alteración de la conciencia, quizás esto se pueda deber al consumo de alcohol o de barbitúricos, o pacientes con hipertermia, ¿no? Sobre todo relacionados a cocaína, ¿ya? En el examen general también es importante valorar la piel, ¿no? Ya que una piel seca se puede observar en intoxicación por anticolinérgicos, por algún barbitúrico. Y el aliento, aquí sí, punto aparte, por ejemplo, eh, existen algunas alteraciones que sí son muy características, como por ejemplo en la cetoacidosis, ¿no? En la cetoacidosis diabética, el aliento característico del paciente es afrutado, ¿no? O también como ocurre, por ejemplo, en la falla hepática, ¿no? Que el aliento del paciente es como a pescado. En cuanto a las pupilas, va a ser importante la valoración de estas, ya que nos pueden indicar, por ejemplo, que puede haber una lesión a nivel del mesencéfalo, ya sea por un infarto o ya sea por una herniación. Entonces, cuando uno evalúa pupilas, observa si las pupilas son puntiformes y reactivas. Esto de alguna forma me podría indicar que existe una lesión a nivel de la protuberancia, para que nunca se olviden, puntiforme protuberancia, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que probablemente hay un daño, ¿no? Hay un daño en la vía simpática, por eso es que son pupilas puntiformes, ¿ya? Y lo que está predominando ahí es el parasimpático, por eso que las mantiene contraídas, ¿no? Por eso que, perdón, por eso es que
existen este tipo de pupila, ¿no? Una pupila así, como observan en el gráfico, ¿ya? Y por lo tanto, el tono colinérgico es el que está predominante, ¿no? Ya que el daño es de la vía simpática, ¿no? Pero ¿qué otras cosas te puede producir pupila puntiforme que no sea una lesión? Por ejemplo, en el caso del consumo de opioides, también puede producir pupilas puntiformes. Las pupilas midriáticas y arreactivas generalmente pueda relacionarse con daño de la vía parasimpática, porque la pupila al mantenerse arreactiva, probablemente la lesión esté a nivel del mesencéfalo, ¿ya? O puede ser una alteración de la aferencia o de la eferencia, por eso aquí se añade el segundo y tercer par. Entonces, cuando uno generalmente evalúa un daño de la pupila, o por ejemplo, en un paciente que cursa con alteración unilateral, ¿no? Si es unilateral, entonces probablemente el daño sea por compresión, ¿no? Porque es solo de un lado, ¿ya? Y esto generalmente se ve por la compresión del tercer par craneal. Es un resumen, ¿no? De los tipos de pupilas. Aquí está la famosa pupila anisocórica, ¿no? Esto generalmente cuando en un lado se encuentra la compresión. ¿Cuál sería el lado comprimido? En este lado el ojo izquierdo. O sea, el tercer par del lado izquierdo es el que estaría comprometido. La desviación de la mirada también es algo importante al momento de evaluar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando existen lesiones corticales, ¿no? Sobre todo que comprometan el área 8 de Brodmann, existe lo que se denomina la desviación tónica de la mirada. Por eso que de repente en algún momento habrán escuchado el paciente mira su lesión. Y claro, se produce por eso, ¿no? Ya que el área 8 del lado derecho, por ejemplo, manda la mirada hacia el lado izquierdo. Y el área 8 del lado izquierdo manda la mirada hacia el lado derecho, o sea, hacia el lado contrario, ¿ya? Si existe una lesión protuberancial, la desviación de la mirada se produce hacia el lado parético. Los reflejos oculocefálicos generalmente se van a valorar siempre y cuando no exista daño cervical. Normalmente cuando existen los movimientos de los ojos, ¿sí? Los ojos se mueven en dirección contraria al movimiento de la cabeza. Pero en cuanto los ojos se muevan con la cabeza, eso es lo que se conoce como los famosos ojos de muñeca, ¿no? Se puede valorar tanto en la mirada horizontal como en la mirada vertical. ¿Y cuál es la explicación, no? Cuando uno mueve la cabeza, por ejemplo, si yo muevo la cabeza hacia la izquierda, mira, hacia la izquierda, lo que yo voy a hacer al mover la cabeza hacia la izquierda es estimular, ¿qué cosa? Estimular pues los receptores del lado izquierdo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede al yo mover mi cabeza hacia el lado izquierdo? El líquido de la endolinfa de los canales semicirculares se mueve en dirección contraria al movimiento de la cabeza. Y ese movimiento en dirección contraria es lo que activa a las células ciliadas. Estas células ciliadas son las que mandan información a los núcleos vestibulares y de los núcleos vestibulares la información cruza la línea media. Miren, si se dan cuenta, miren cómo la información cruza hacia el sexto par. ¿Para qué? Para que los ojos se mantengan hacia la derecha. Igual, esa información por el fascículo longitudinal medial pasa al tercero para que ocasione contracción del recto medial. Los que están en rojito se contraen al movimiento de la cabeza hacia la izquierda, por eso es que los ojos se mantienen en un punto. Ahora, si hay lesión de este sistema, al momento que yo muevo la cabeza no se va a producir este reflejo. Por eso se valora cuando uno tiene pacientes con sospecha de muerte encefálica. Las pruebas calóricas, mejor también conocidas como las vestibuloculares, ¿sí? Se procede a la instilación de agua fría en ambos oídos y vamos a empezar a observar respuestas, ¿no? Algo muy importante es que el nistagmo se corre del agua fría, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que al momento que yo instilo agua fría, el nistagmo
va a correrse del agua fría, o sea, va a ser opuesto a la instilación de agua fría, ¿ya? En cambio, cuando instilas agua caliente, los ojos se van hacia el agua caliente, mejor dicho, el nistagmo. Ahora, ¿qué pasaría si ambos oídos son irrigados con agua fría? Se produce una desviación hacia abajo. Y si ambos oídos son instilados con agua caliente, se produce una desviación hacia arriba. Eso también es muy importante en la valoración de muerte encefálica, ¿ya? Se instila, ¿sí? Y se espera unos 5 minutos a ver si existe alguna respuesta. Hasta 5 minutos. Ahí. El siguiente punto es acerca de los movimientos oculares, ¿no? Uno siempre va a observar cómo se dan los movimientos en el plano horizontal, ya que esto indicaría que existe pues un tronco encefálico intacto. Por eso es muy importante ver los movimientos que ocurren, sobre todo horizontales. Pero existen también algunos otros movimientos, como el bubbing ocular. Este bubbing ocular es un movimiento rápido hacia abajo y lento hacia arriba. ¿Qué indica el bubbing ocular? Generalmente esto está en relación a lesiones de la protuberancia, ¿no? El famoso bubbing ocular. Y acá les he traído, voy a poner el video. Ahí está, perdón. Was filmed in the intensive care unit. He has had a pontine hemorrhage causing total paralysis of horizontal gaze to the right and the left. We see here ocular bobbing with a fast phase down and a slower phase up. These eye movements continue in sleep and under closed eyelids. This type of ocular bobbing is reliable for localization to the pons. It can occur with cerebellar lesions that cause secondary compression of the pons. Ese es el bubbing ocular. Y así como existe el bubbing ocular, que es un movimiento rápido hacia abajo y lento hacia arriba, está su contraparte, que es el dipping. En el dipping, el movimiento, ¿no?, es lento hacia abajo y rápido hacia arriba, ¿no? Generalmente refleja lesión bihemisférica, ¿no? Y lo pueden observar, ¿no? Es lento hacia abajo y rápido hacia arriba. ¿Sí? Cuando se mueve rápido hacia arriba, ¿no? Y lento hacia abajo. Es el famoso dipping. Dentro del examen motor, hay veces los pacientes pueden presentar algunas posturas, ¿no? Como por ejemplo la de decorticación. La postura de decorticación es una postura de flexión de codos, muñecas y dedos. Indica pues que la lesión está por encima del núcleo rojo y generalmente hay una interrupción pues de la influencia cortical, por eso que existe esta preponderancia de los núcleos rojos. ¿Qué quiere decir? Que están intactos, ¿no?, o indemnes el tracto rubroespinal, el tracto reticuloespinal y el tracto vestíbuloespinal, y por eso miren la posición, la forma que adopta el paciente ante un estímulo doloroso muchas veces. Otra de las posturas es la postura del descerebrado o postura de descerebración, que se caracteriza por extensión de codos, muñecas, dedos y pronación, ¿no? Generalmente la lesión está por debajo del núcleo rojo, existe una interrupción del tracto corticoespinal y del tracto rubroespinal. Solo están indemnes el tracto retículoespinal y el tracto vestíbuloespinal, ¿no? Miren la posición, ¿no? En extensión. Ambas posiciones, ¿no?, que se pueden desencadenar al dolor. El patrón respiratorio en sí, esto generalmente puede verse en ventilación mecánica en modo espontáneo. No tiene un valor localizador, pero en algunas entidades, por ejemplo, podemos observar la famosa respiración de Cheyne-Stokes, que es un aumento y descenso progresivo con periodos de apnea, ¿no? Por eso se denomina apneas increscendo y decrescendo, ¿no? De la misma manera se puede ver pues este tipo de respiración de Cheyne-Stokes cuando hay lesiones hemisféricas, talámicas o de tronco, ¿no? Alguna de estas respiraciones. Una de ellas, por ejemplo, la respiración neurogénica, ¿no? O hiperventilación neurogénica.
que se puede observar sobre todo cuando existen procesos de ansiedad en el paciente, ¿no? Cuadros de ansiedad. Algunas entidades clínicas que hay que diferenciar del coma, por ejemplo, la muerte encefálica. ¿Qué quiere decir muerte encefálica? La muerte encefálica es el cese permanente e irreversible de las funciones críticas de un organismo. ¿Qué quiere decir? Que la regulación neuroendocrina, homeostática, circulatoria y respiratoria todavía pueden mantener con vida al paciente, pero hay una ausencia prácticamente de los reflejos del tronco encefálico, ¿ya? El estado vegetativo. En el estado vegetativo existe una disociación entre el despertar, que se encuentra conservado, y la conciencia, que se encuentra ausente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el paciente recupera sueño y vigilia. Puede mantener funciones tanto motoras, visuales, pero no existen respuestas emocionales, ¿ya? Este paciente no tiene respuestas emocionales. Y esas son las características, ¿no? Que ya hemos mencionado algunas. Y algunos criterios importantes, ¿no? Sobre todo para definir el estado vegetativo persistente del estado vegetativo permanente. Cuando hablamos del persistente, hablamos pues que este estado vegetativo está durando más de un mes de duración. Y cuando hablamos de permanente, si ha existido un daño traumático, es cuando el paciente se encuentra en este estado vegetativo por más de un año. Pero si hablamos de un daño no traumático, o sea, por ejemplo, un paciente que le han hecho RCP, ¿no? Reanimación cardiopulmonar, y no ha salido o salió después de 10 minutos de repente, ya pues probablemente después de 3 meses el paciente, si mantiene este mismo estado vegetativo, hablamos de un estado vegetativo permanente. Este estado vegetativo permanente, ¿ya? Generalmente, pues, prácticamente las chances de recuperación son nulas, ¿no? O próximas a cero, ¿ya? No existen, pues, marcadores que yo pueda decir, pues, o usar como pronóstico en estos pacientes. El estado mínimo de conciencia, ¿no? En esta entidad, el paciente no se comunica, pero hay algunos signos, de todas maneras, signos inconsistentes de algunas respuestas, ¿no? Como por ejemplo, movimiento de los ojos, fijación, por ahí, alguna sonrisa o algún llanto, ¿no? O el paciente de repente coge objetos o por ahí alguna vocalización. Puede producir de repente alguna orden simple y respuestas gestuales a veces, ¿no? Pero su verbalización es prácticamente ininteligible, no se puede entender, ¿no? Otro es el síndrome de cautiverio, o también llamado el Locketing, ¿no? El síndrome de cautiverio se caracteriza porque hay una afectación justo de la parte anterior de la protuberancia. Y por la parte anterior de la protuberancia, ¿qué cosa es lo que pasa? Pasa la vía cortical, pasa la vía sensitiva proprioceptiva, ¿no? Entonces el paciente está despierto, ojo, ¿eh? Es consciente, escucha, entiende todo lo que le dices, pero no puede producir palabras, está en un proceso de anartria, ¿no? Y solamente se puede comunicar con los ojos o movilizar los ojos, ¿no? Hay hipofonía o afonía, cuadriplejía, ¿no? Su comunicación prácticamente se basa con los ojos, pero él entiende, o sea, su función cognitiva está normal. Aquí están, ¿no? Todos estos síndromes, ¿no? Que podrían de alguna forma estar o producirse pues, en los pacientes. Ahora, existe lo que se denomina el mutismo akinético, ¿no? En esta entidad clínica, como podemos observar, miren, the right arm is held in a flexion contracture. She is not responding to loud hand claps or to being called by her name. She is unable to follow a command, even if imitated. As an alternative to the mirror test, an attempt to have her fixate using the first page of a newspaper is not successful. Weight fixation may be seen, but it is not consistent and ambiguous. An attempt to have her track a hand is unsuccessful. En este caso, ¿no? Del mutismo akinético, esto se debe a que el paciente pues prácticamente no hablar, no tiene movimientos, pero sobre todo movimiento donde implique pues la voluntad, ¿no? Tiene ciclos de vigilia, ciclos de sueño, como ustedes pueden observar, sus ojos pueden seguir objetos, ¿ya? Pero el paciente no tiene movimiento voluntario, ¿no?
puede en algunos casos tener o ser alimentado, ya que el paciente pues no va a poder coger la cuchara, ¿no? No tiene control esfinteriano. Y generalmente, ¿por qué se produce este estado de mutismo aquinético? Por lesiones frontales bilaterales, ¿no? Sobre todo de la línea media. Cuando hay lesiones bilaterales, ahí se produce mutismo aquinético. El delirio. El delirio es una alteración de la conciencia, pero en la cual se afectan pues las funciones cognitivas, pero sobre todo la atención. Lo característico es inicio agudo y curso fluctuante, ¿no? Clínicamente vamos a poder reconocer tres tipos de delirio. El delirio hiperactivo, ¿no? Donde el paciente está agitado, hay inquietud psicomotriz, ¿no? Hipoactivo, el paciente prácticamente está letárgico, con tendencia al sueño, y la que combina ambas. ¿Por qué pasa esto, no? Generalmente las vías colinérgicas tienen un papel importante en la cognición. Entonces, tiene mucho que ver con la fisiopatología de esta entidad. Hay algunos factores predisponentes de delirio, por ejemplo, el hecho de tener más de 65 años, el hecho de ser de sexo masculino, de consumir muchos fármacos, de tener abuso de sustancias, ¿no? O síntomas depresivos, estar desnutrido. Y factores que puedan precipitar, ¿no? Por ejemplo, la hipoxia, las infecciones, la anemia, ¿no? El stroke puede precipitar el delirio en los pacientes gerontes, ¿no? Cirugías, dolores crónicos, traumas, ¿no? Cambios también. No lo llevan al abuelito de un lugar a otro y empieza a hacer delirio, no reconoce a las personas o se equivoca frecuentemente de dónde se encuentra o empieza a alucinar. El síncope. El síncope es una alteración transitoria, ¿no? Con el cual el paciente tiene pérdida de conocimiento, pero esto es rápido y el paciente prácticamente lo recupera rápidamente, o sea, tiene duración breve y se recupera por completo la conciencia, ¿no? De forma espontánea. ¿Qué es lo que sucede en el síncope? Hay una alteración del flujo cerebral, pero es a nivel global, ¿no? Las causas habituales de síncope pues, son los síncopes vasovagales o de etiología cardíaca, cardiogénicos, o debidos a hipotensión ortostática. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o inquietud, chicos. Disculpe, doctor, ¿usted cree que podría repetir lo que era fenómeno de aceleración y desaceleración? Y la diapositiva siguiente creo que era una imagen también de unas compresiones, por Ah, favor. un momento. Lo que sucede es, esto se denomina lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa, el mecanismo, ¿no? Por el cual se produce esta lesión del axón es por aceleración y desaceleración, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que el paciente, por ejemplo, en un accidente automovilístico, ¿no? En el cual se produce aceleración y también luego un freno brusco, lo que ocasiona es prácticamente un estiramiento de los axones, ¿no? Puede ser a nivel de la protuberancia, puede ser a nivel subcortical, y se evidencian en las imágenes como microhemorragias. Por eso que ahí observan en las flechas en negro puntos blancos, ¿no? Esos puntos blancos son las microhemorragias. Y el paciente pues tiene una marcada alteración de la conciencia, ¿no? Que lo pueda llevar incluso a estar en un estado de coma. A eso se refería esa imagen. Muchas gracias, doctor. ¿Y la siguiente diapositiva a qué se refería? Disculpe. No, estas son sangrados, ¿no? Por sobreanticoagulación, ¿no? Paciente que de repente por una enfermedad cardíaca está con anticoagulación, pero de repente no está controlada y empieza a sobreanticoagularse. Entonces esta persona ha tenido sangrados así, ¿no? Sangrados bilaterales en distintos lugares, ¿no? Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos?
Muy bien, chicos. Igual al delegado o delegada, ¿no? Le voy a mandar las diapositivas, ¿ya? Y igual, estamos en contacto. Que tengan buenas tardes. Profesor, doctor. ¿No?